Un cordial saludo a todos los asistentes a este webinar, el tercero de la serie dedicada a las técnicas de análisis forense digital, que también se conoce como los peritajes TIC. Este tercer webinar se centrará en los dispositivos móviles, va a tener una duración aproximada de 40 a 45 minutos y dejaremos al final un espacio para resolver vuestras dudas. Intentaré no pasarme ese tiempo y así tendremos más tiempo para las preguntas. Tenéis el espacio en la aplicación donde podéis ir escribiendo vuestras cuestiones. Mi nombre es Ainhoa Celaya, soy ingeniera de telecomunicación y desde hace varios años dirijo Lunamic, una empresa donde nos dedicamos a las auditorías de ciberseguridad y a los peritajes TIC, al análisis forense, y también soy coordinadora del área de ciberseguridad de ALDE Business School. Vamos a comenzar con el webinar dando una pincelada rápida para contextualizar a aquellos que no hayáis asistido a los otros dos anteriores webinars. La idea, bueno, era explicar conceptos básicos relacionados con el análisis forense digital. Dimos en el primer webinar una visión global, decíamos que el analista forense es un experto, como vemos en esta serie de televisión como CSI, están los médicos forenses que analizan cuando un cadáver, una persona que ha muerto, pues los motivos que han podido llevar a ese asesinato, porque las pruebas, etcétera. En este caso, los analistas forenses digitales hacen algo parecido con los medios tecnológicos, discos duros, ordenadores, móviles, cualquier dispositivo o medio de transmisión electrónica. Decíamos que en definitiva es un experto en el que después se va a basar un informe que puede hacer ese experto para un proceso judicial. A veces sí y a veces simplemente son procesos extrajudiciales para seguros o para temas particulares que necesitan esclarecer una serie de hechos en base a lo que encuentren en estos medios tecnológicos que a día de hoy se utilizan, como todos sabemos, muchísimo. También hablábamos de que no solamente esta ciencia puede ser de utilidad para esas personas que ya tienen una experiencia, que han desarrollado una carrera, por ejemplo, de ingeniería, en informática, en telecomunicaciones y quieren especializarse en ciencia forense, sino que también es interesante que todas aquellas personas que están aprendiendo o están dedicadas al análisis de riesgos, a la implantación de los sistemas de gestión de seguridad de la información en una empresa, es muy interesante para ellos también tener estas nociones de análisis forense, debido a que en algún momento dentro de esa cadena, ese ciclo de mejora continua del SGSI, del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, ese ciclo de mejora continua, el Plan, Do, Check, Act, tenemos el eslabón que es aquel que ocurre cuando hay una brecha. Hay una brecha determinada en un ordenador, en un dispositivo de cualquier tipo, tecnológico, lógicamente, en este caso, y necesitamos saber por qué ha ocurrido esa brecha, quién o quiénes son las personas responsables y casi que lo más importante es cómo hacemos para que no vuelva a ocurrir. Y en esto es fundamental tener nociones de análisis forense, de saber cómo determinar las evidencias que nos llevarán a concluir de dónde ha venido y por qué ha ocurrido esta brecha, este suceso. Vimos que todos los elementos que vemos aquí en esta imagen, entre otros muchos, pero todos estos pueden ser medios de transmisión o contener pruebas, evidencias digitales, desde una cámara que graba videovigilancia, por ejemplo, contenido en redes sociales, contenido, por supuesto, en ordenadores, en teléfonos móviles y también una gran variedad, como puede ser todos los dispositivos IoT, como pulseras inteligentes, todo lo que acaba en inteligente, quiere decir que se conecta a Internet, quiere decir que almacena información y que en algún momento puede recoger también información relevante de cara a esclarecer un suceso. Incluso hablamos de las videoconsolas en algunos casos muy puntuales. Bueno,
Pues en el primer webinar vimos una visión general de todo esto y dimos pinceladas sobre cómo eran los forenses, el análisis forense de correo electrónico, en señales de audio, la acústica forense, una visión un poco así más general. En el segundo webinar estuvimos hablando del análisis específico de ordenadores, centrándonos en el sistema operativo Windows, y en este de hoy vamos a ver concretamente el análisis forense o el estado del arte, las cosas que se deben, unas pinceladas, lógicamente, de lo que podemos saber de los teléfonos inteligentes, de los teléfonos móviles, de los smartphones. Bien, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta, esto lo repetimos el otro día, no me voy a cansar de repetirlo porque es muy importante antes de emprender una acción sobre un dispositivo que es susceptible de ser una prueba en un proceso judicial o en cualquier otro tipo de proceso. En este caso sabemos que los teléfonos más que nunca son dispositivos que incluyen datos confidenciales, datos de personas que tienen ahí sus fotografías, sus mensajes privados, etcétera. Entonces es muy importante que el analista forense sepa a ciencia cierta que está autorizado a acceder a la información que está en ese teléfono. No solamente del propietario del teléfono, es decir, la persona que ha ido y ha comprado ese teléfono, sino del usuario. Esto es muy importante, tenemos que contar con la autorización de ambos, salvo honrosas excepciones, es decir, hay ocasiones en las que un tribunal o un juez nos puede autorizar, a pesar de que el usuario no dé la autorización de acceder a ese contenido. Sin embargo, si tenemos la autorización de un juez, pues sí podemos acceder a ese contenido y en general mi recomendación es que antes de entrar en un dispositivo de otra persona y no sepamos bien si podemos hacerlo o no, consultemos con un abogado o abogada, ya que invadir la privacidad de una persona, vulnerar un derecho fundamental, es un delito y puede acarrear consecuencias graves, incluso penas de cárcel. Bueno, en el segundo lugar, el interrogante es si en este procedimiento que se inicia con este dispositivo que nos traen va a haber intervención de fuerzas y cuerpos de seguridad. Es muy importante porque dentro de todo lo que es el tema de la cadena de custodia, cuando se trata de delitos, lo ideal es que nosotros no toquemos esa prueba antes que los fuerzas y cuerpos de seguridad, antes que la policía, porque vamos a, en lugar de ayudar, vamos a contaminar, vamos a interferir en esa prueba, y es mejor en estos casos esperar a que la policía haga su primer análisis, y una vez hecho esto nosotros podremos acceder ya a ese dispositivo, a esa información y hacer nuestras indagaciones. Dicho esto, que es muy importante, el otro día también hablamos de las normas donde podemos acudir, la norma internacional de referencia, donde se explican las directrices para la identificación, recogida, adquisición y preservación de evidencias electrónicas. Aquí se habla de todo tipo de evidencia electrónica. Es una norma que recomiendo su utilización, porque da unos consejos que valen para todo este tipo de pruebas, pero no vamos a entrar aquí. Hablábamos también el otro día, estas ideas que queden un poco también en mente, que cuando hacemos un análisis forense, lo ideal, y cuando vayamos a hacer algo en concreto, debemos pensar que debe ser auditable, es decir, debería poder otra persona revisar nuestro trabajo sin ningún tipo de problema, debería ser repetible y reproducible, quiere decir que si esta prueba, este análisis se realiza por otra persona en las mismas condiciones o en otras, debería dar los mismos resultados, y también debe ser justificable, quiere decir que todos los pasos que vayamos haciendo debemos explicar por qué los hacemos, y esto debe quedar reflejado en un informe por escrito. Es la mejor forma de explicar todos los pasos y de por qué lo hemos hecho. Esto es lo que dice la norma 27.037 y que recomiendo encarecidamente que se siga estas ideas fundamentales.
En el apartado de los teléfonos móviles, vamos a entrar ya a saco, los teléfonos móviles se diferencian del análisis forense de los discos duros de los ordenadores, principalmente porque hay un problema que es el siguiente. Los teléfonos móviles, de fábrica vienen con los permisos de usuario restringidos. Es decir, cuando nosotros compramos un teléfono, nosotros somos un usuario, tenemos un usuario donde podemos instalar aplicaciones, podemos pues mandar mensajes, todas estas cosas. Sin embargo, no tenemos permisos de superadministrador. ¿Qué ocurre cuando sí estamos en un sistema Windows? Por ejemplo, el otro día veíamos que nosotros para poder hacer un análisis, un clonado, ¿no?, de un disco duro con sistema operativo Windows, nosotros podemos entrar y hacer el clonado y sin ningún tipo de problema. Y después esa información la montamos esa unidad con un usuario superadministrador, en este caso de Windows, y de esa manera no vamos a tener ningún tipo de restricción ni problema. Los teléfonos móviles, ¿qué ocurre? De fábrica traen los permisos de superadministrador restringidos. O sea, no se puede de esta forma. Hombre, es una buena medida en el campo de la seguridad, porque si el propio usuario no tiene permiso para instalar cierto tipo de aplicaciones maliciosas, por ejemplo, esto va a hacer que sea mucho más seguro de cara a un usuario pues, sin conocimiento o que pueda ser víctima de algún tipo de engaño, de estafa, de instalar algún tipo de malware, ¿no? Entonces, esto no es que sea algo malo realmente, pero ¿qué ocurre? Es un problema para los analistas forenses, porque igualmente que el usuario no lo tiene el que compra el móvil, tampoco lo tiene el usuario o el analista forense que va a realizar ese análisis. Entonces, ¿qué es lo que en este sentido, cuál es el problema? El problema es que los teléfonos, una vez que vienen de esta manera, vienen sin los permisos de superusuario, es posible hacer lo que se llama ruteado, en el caso de Android, o jailbreak, en el caso de los teléfonos con iOS, los teléfonos iPhone, que es romper esa protección. Es un procedimiento que se hace sobre el teléfono y romper esa protección, alcanzar los permisos de superadministrador, es posible hacerlo, pero no se recomienda en absoluto cuando es un analista forense el que lo está haciendo, salvo como en otras ocasiones, salvo que lo mande o le dictamine un juez. ¿Por qué? Porque estamos contaminando totalmente la prueba. Aparte también de que en el proceso de rutear, de hacer un jailbreak al teléfono, perdemos la garantía del teléfono, por supuesto, y además hay un riesgo elevado de que el teléfono quede inservible, con lo cual imagina el desastre que podría ser que nos carguemos completamente la prueba. Entonces, la recomendación es que el analista forense nunca va a hacer un ruteado o nunca debe hacer un ruteado a menos que sea algo estrictamente necesario con los permisos adecuados. Bueno, siguiendo con esto, ya partimos de la base, como digo, de que al no tener el root vamos a estar limitados en cuanto a la información que normalmente una lista de a pie, por así decirlo, donde vamos a poder llegar. Sin embargo, bueno, vamos a ver cómo son esos procesos, qué se puede hacer, qué no y qué cosas vamos a poder extraer. Esta pirámide es muy típica, es muy conocida y representa los distintos tipos de extracción que vamos a poder realizar sobre la información almacenada en un teléfono móvil. Desde la parte inferior de la pirámide hasta la parte superior, vemos aquí en la flecha te dice métodos más forenses, porque aquí cada vez se va yendo a una profundidad mayor, a una complejidad mayor, a un ámbito mayor de datos y digamos que con menos formación técnica en la parte más baja de la pirámide, mientras que la más alta necesita más conocimientos técnicos. Eso lo vamos a ver enseguida. Mirad, la forma más básica, por así decirlo, de extraer
información de un teléfono móvil es la adquisición que se llama lógica. La adquisición lógica consiste simple y llanamente en coger el teléfono, conectarlo con un cable, normalmente un USB, lo conectamos al ordenador y utilizamos la suite o la aplicación que el fabricante proporciona, pues si es Samsung o es iTunes en el caso de iPhone, la aplicación que el fabricante proporciona para extraer datos del teléfono, pues por ejemplo nuestros contactos, nuestra agenda, las fotos, por ejemplo también, es una extracción lógica, los archivos, ese tipo de archivos, eso se puede hacer siempre, no hace falta por supuesto rutear, lo puede hacer cualquiera, no hace falta ninguna formación técnica porque no, todos seguramente lo hemos hecho en algún momento cuando hemos cambiado de móvil y hemos tenido que transferir archivos de uno a otro. Bueno, pues este es el que se llama el volcado lógico. Y este ya os digo, siempre lo vamos a poder hacer, es bastante fácil y rápido, sin embargo, las limitaciones son grandes porque no vamos a poder recuperar nada que se haya borrado, no vamos a poder tampoco extraer en el caso sobre todo de Android, lo que son los WhatsApp, porque como explicaremos, WhatsApp está contenido dentro de una base de datos que está encriptada y por tanto si no tenemos acceso root no podemos acceder a esa base de datos, no podemos copiar esa base de datos, podemos copiar la base de datos, pero está encriptada y no vamos a poder desencriptarla. Este es el tipo de volcado más llano, más simple, por así decirlo, siempre lo vamos a poder hacer. El siguiente escalón es el volcado del sistema de archivos. Es un pasito más que el volcado lógico porque ya accedemos al sistema de archivos y carpetas que están en el sistema operativo del teléfono. Aquí esta línea amarilla que veis horizontal, lo que viene un poco a representar es la línea a partir de la cual ya necesitamos rutear o hacer jailbreak. El jailbreak es el equivalente a hacer root en el teléfono iPhone, es el jailbreak, y en Android se llama rutear, que es esa rotura de permisos para acceder como superadministrador y tener acceso total a todo lo que es sistema operativo, todos los archivos, etcétera. Bien, pues en el sistema de archivos, digamos a medio camino, ahí va a haber una parte que vamos a poder hacer sin root, va a haber otra parte dentro del sistema de archivos a los que no nos va a ser posible acceder si no hacemos root. Entonces, bueno, ¿a qué nos referimos con esto del sistema de archivos? Después lo vamos a ver un poco más detalladamente en el caso de Android. Pero bueno, simplemente creo que se entiende el concepto, ¿no? La cuestión es extraer, ya entrar en el sistema de archivos del teléfono. El siguiente peldaño, fijaos que ya estamos en métodos que se llaman de extracción física, se trata ya, sí, a partir de aquí, de un clonado bit a bit, como vimos en el caso de los ordenadores, se realiza una copia exacta, como digo, bit a bit, del disco duro, que es al fin y al cabo un teléfono, es como un ordenador pequeño que tiene un sistema operativo, un disco duro, una memoria RAM, entonces pues al fin y al cabo es el mismo procedimiento que en el caso de ordenador. En la extracción física, para eso sí que ya tienes que tener acceso root, sí o sí, y en este caso, bueno, ya sí vamos a poder, si hacemos el clonado bit a bit, podemos extraer archivos borrados, por ejemplo. En el caso del sistema de archivos normalmente es complicado, salvo que no es que se extraigan archivos borrados, sino que estamos hablando de los registros de las bases de datos. En ocasiones, por ejemplo de WhatsApp, se pueden recuperar sin tener que hacer una extracción física. Eso en el caso del sistema de archivos, pero por lo general tampoco haciendo un volcado del sistema de archivos vamos a poder acceder y menos sin root, a lo que es recuperar información borrada, que esto se pide mucho, es muy habitual en los casos de análisis forense.
En el caso ya de la adquisición física, pues sí, vemos, hay herramientas de data carving, como veíamos en ordenadores, que al final lo que hacen es recuperar los sectores, que no es que se hayan borrado realmente, sino que están marcados como para borrar si esos espacios del disco duro no se ha sobrescrito. Después vamos a poder recuperar información borrada. El siguiente, y los dos siguientes, el JTAG y el chip off, son casos que ya también son extracción física, pero normalmente pues se utilizan, en el caso del JTAG es una técnica donde se conecta, se suelda las conexiones a la placa del teléfono a una caja que se llaman de flashing, que son cajitas específicas para cada marca de teléfono. Y entonces con esto podemos hacer un dump de la memoria. Esto sirve, por ejemplo, cuando tenemos un teléfono que está bloqueado y que no tenemos la clave. Esto lo utiliza Fuerza y Cuerpo de Seguridad normalmente, o para dar, bueno, en caso de alguien que no, por lo que sea, tiene una información muy importante en su teléfono y no puede desbloquearlo por algún motivo. Entonces se salta una capa, la capa del sistema operativo, con lo cual podemos acceder directamente a la información que está contenida en el disco. Ahora vamos a ver una ilustración que vais a entenderlo perfectamente. En este caso también se utiliza para teléfonos que no enciendan, porque estos JTAG le aportan la propia alimentación a la placa y entonces podemos sacar información incluso de teléfonos que no estén funcionando. Y el chip off es ya el caso más extremo, que consiste en sacar físicamente el chip, el disco duro, la plaquita del disco duro, sacarla y conectarla pues a otro sistema de manera que pueda leerla. Esto se utiliza, sobre todo, ya os digo, casos de Fuerza y Cuerpo de Seguridad, en móviles que han sufrido muchos daños, incluso pues que han estado bajo el agua, que han estado, pues qué sé yo, golpeados, etcétera. Es la forma más extrema de extraer esa información. Es un volcado, como se dice, un volcado físico muy invasivo en realidad. Si os fijáis aquí, no es que estemos rompiendo la cadena de custodia, estamos destruyéndola completamente. Quiero decir, esto no lo puedes hacer si no eres de la policía o si no tienes la autorización o lo que sea, porque lógicamente esto no es repetible. ¿Os acordáis que decimos los procesos tienen que ser auditables, repetibles, no sé cuánto? Entonces, esto una vez que tú ya sacas el chip, el móvil ya no vuelve a ser el mismo, o sea, ni por eso no hay forma de volverlo atrás. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Pero bueno, está bien que se sepa las técnicas que existen y bueno, pues hasta dónde puede llegar cada una de ellas. Aquí os muestro una Celebrite, una UFED Touch 2 de Celebrite, que son uno de los elementos hardware que suelen utilizar, bueno, Fuerza y Cuerpo de Seguridad, sobre todo para hacer las distintas extracciones, aunque ahora nosotros vamos a ver herramientas de código abierto, sobre todo, pero bueno, sí es cierto que estas máquinas, estas son muy costosas, están en torno a los 8.000, 10.000 euros, lo que es el aparato, más luego una licencia anual que vale en torno a los 3.000. O sea, estamos hablando de aparatos muy caros. Estos aparatos los tiene la policía, la Guardia Civil, etcétera. ¿Y para qué sirven? Bueno, fijaos aquí cómo tiene para hacer extracción lógica, extracción del sistema de archivos y la extracción física. Incluso también tiene, en ocasiones podemos saltar el bloqueo del teléfono cuando es un terminal que a lo mejor tienen de un delincuente, un narcotraficante, etcétera, que no da la contraseña y pueden, en algunos casos, volver pasar ese bloqueo. Estos elementos, estas máquinas Celebrite, lo que nos permiten es hacer la extracción de una manera muy cómoda porque simplemente tú conectas el móvil a esta especie de tablet, y nos saca toda la información, nos la da en un informe de una forma muy
muy cómoda y muy sencilla, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que son sistemas, como habéis podido comprobar, muy costosos. Esta siguiente ilustración, aquí os pongo una ilustración de los JTAG que hemos hablado, que consiste en lo que hemos dicho, se coge y se conecta bien soldando o bien con unos jigs que se llaman, que son unos ganchitos que se enganchan a la placa, de manera que no hace falta ya ni siquiera soldarlo. Pero bueno, el caso es que se engancha lo que es el teléfono con una de estas cajas, estas cajas flash que se llaman, que son cada una diferente según el modelo o la marca, el fabricante del teléfono. Hay unos que valen para Samsung, otros valen para Huawei, o sea, hay diferentes cajitas. Y esto después se conecta ya a un PC y de esta manera podemos hacer una extracción mucho más profunda de esta información, una extracción física, por supuesto, y en casos también saltar protecciones, podemos móviles que no encienden, lo que hemos comentado antes, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de la técnica de chip off, el extraer lo que es el disco duro del teléfono en un móvil que está prácticamente hecho polvo, no sé si está quemado, o sea, en fin, está muy perjudicado, y aquí extraen el chip para poderlo después analizar. Bien, vamos a dar unas pinceladitas de cómo se hace el procedimiento de extracción para el común de los mortales en Android, ¿vale? Y estas son las recomendaciones, ¿no? Que siempre se vaya haciendo este procedimiento, que consiste en sacar fotos, siempre todo documentado, por delante, por detrás. Ponemos el modo avión en el teléfono y después vamos también a sacar capturas, fotografías del email, del teléfono, del modelo, número de serie y la versión de Android. Todo esto para identificar después en nuestro informe de manera unívoca ese dispositivo. Activamos las opciones de desarrollador y de esta manera pues también ya nos sale lo que es la depuración USB para que podamos conectar el teléfono Android a un PC, donde vamos a tener un sistema operativo preparado para hacer la transferencia y la extracción de estos ficheros. Bueno, yo en el caso de Android recomiendo la utilización de una distribución Linux específica de Forense para Android, que es Santoku. Santoku, que además de código abierto, se descarga gratuitamente, pues tiene, igual que otro día hablamos de Kali, también para el tema de ordenadores, en Santoku ya es como una navaja suiza, que me gusta a mí lo de la navaja suiza, en este caso es un cuchillo, o sea, la foto del escritorio, porque es que Santoku es un tipo de cuchillo, es su logo, por así decirlo, ¿no? Entonces, viene ya así por defecto, ¿vale? El cuchillo. Entonces, esta distribución ya trae preinstaladas una serie de aplicaciones específicas para análisis forense de teléfonos Android. De todas ellas, la más importante o la que más se utiliza o quizá la que más os va a servir es ADB, que es son las siglas de Android Debug Bridge. Entonces, ¿qué es esto? Es una forma de conectar, es un software que permite, está creado por Google, porque que sabéis que es propietaria del sistema operativo Android, está desarrollado por Google y de esta manera nos permite conectarnos al teléfono móvil haciendo una shell, o sea, a través de una shell, una línea de comandos de Linux, de manera que podemos entrar y hacer operaciones dentro del teléfono como si estuviéramos en una terminal Linux, que al fin y al cabo los sistemas operativos Android todos vienen, tanto Android como iOS, están basados, ¿no?, en Linux. Entonces, de esta manera se accede a ello. ¿Cómo se utiliza? Bueno, pues enchufamos, como hemos dicho, habilitamos los permisos del teléfono, la depuración USB, enchufamos el teléfono al USB, de manera que
que abrimos nuestra máquina Santoku, que puede ser una máquina virtual perfectamente, yo suelo utilizarlo de esa forma, y bueno, pues le llamamos a una terminal, abrimos una terminal de Linux y le ponemos ADB Devices. Entonces nos va a salir el listado de dispositivos que encuentre. En este caso, pues aquí vemos un número aleatorio, que este sería el número de serie, el identificador del móvil al que hayamos conectado. En el caso de que no nos conecte, mi experiencia es, bueno, te dice primero que bajes los controladores de USB del fabricante, pero en mi experiencia he peleado mucho con ADB y la causa principal de que no conecte el dispositivo es el cable. Es decir, hay que utilizar en la medida de lo posible cables originales, ya sea de Samsung, pues el cable de Samsung o, bueno, un cable que funcione, quiero decir, cambiar el cable si veis que no os conecta. Por regla general, al final, después de batallar mucho, suele dar buen resultado ese tema. Yo tengo cables específicos que sé que funcionan y ahí ya nunca me ha vuelto a dar un problema. Entonces, bueno, una vez que estamos ya, hemos hecho ADB Devices, entonces, desde aquí podemos decirle, entrar a hacer una shell. Entonces, ¿cómo se hace? Pues ponemos ADB Shell. ADB Shell, si escribimos ADB Shell directamente, ya nos abre un prompt con donde ya estamos dentro del teléfono con el usuario. Lógicamente, si no está rooteado el teléfono, será usuario de andar por casa, ¿vale? Esto que estamos haciendo, suponemos que el teléfono no está rooteado. Podría estarlo, pero en este caso no lo está, no es necesario. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer? Pues podemos hacer muchísimas cosas. Realmente no nos da tiempo a explicar mucho, pero bueno, aquí he puesto un par de comandos. El ADB Shell PM List Package lo pasamos con una operación de volcado a un archivo de texto. Esto nos va a dar una lista de todos los paquetes instalados en el teléfono, de manera que después también podemos hacer una llamada a cada uno de esos paquetes y pasarlo también a un archivo de texto y vamos a poder encontrar en la fecha en la que se ha instalado esa aplicación, de dónde se ha instalado, quién es el usuario determinado, a ver que no quiero dejarme nada atrás. Exacto, la fecha de la primera instalación, la fecha de la última actualización, cómo se ha instalado, qué librería se está utilizando. Esta información es muy interesante de cara a hacer análisis forense, sobre todo cuando, bueno, pues hemos podido tener una brecha de un tipo de malware, algún tipo, pues no sé, un móvil de un empleado que ha estado, pues qué sé yo, mandando robando información a través de alguna aplicación, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, no quería dejar así, bueno, más cosas que podemos hacer antes de pasar a iOS es con el Logcat, que es con ADB Shell Logcat, es para ver el registro del log del sistema Android, es decir, un registro de todas las cosas que va haciendo el usuario, ¿vale? Se va quedando ahí en ese archivo log. Esto, como digo, da, bueno, para hacer varias horas de webinar. Es solamente, bueno, animo a que investiguéis. Hay muchísima documentación sobre ADB y os digo, es la forma más profunda a la que podemos llegar, la información más profunda, sin hacer root al teléfono. Olvidemos esta parte. En el caso de iOS es más, tiene una parte buena para los archivos para los teléfonos que no están rooteados, en este caso no tienen jailbreak. Tiene una parte buena que es que podemos sacar bastantes cosas a partir de la copia de seguridad. Ahora vamos a explicarlo. Bueno, en el caso de que tengamos un móvil iPhone, también la metodología es pues siempre documentar, sacamos fotos, le ponemos el modo avión, sacamos fotos a ajustes, anotamos el email, el número de serie, la versión del sistema operativo y ahora el siguiente paso conectamos
por USB, aún en este caso puede ser un sistema Windows perfectamente. Y si nos salta, pues abrimos iTunes, ¿vale? Que es la aplicación que tiene nativa o el fabricante de Apple para lo que es sincronizar, ¿no? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer con el teléfono que queremos analizar, vamos a hacer, esta es la típica pantalla que se abre en iTunes, ya nos ha reconocido un iPhone, entonces le vamos a indicar que queremos que haga una copia de seguridad en este equipo y sin cifrar, ¿vale? Bueno, podemos ponerle cifrado y le ponemos una contraseña, pero vamos, en principio para este propósito no es necesario ponerle un cifrado. Entonces, seleccionamos este equipo, seleccionamos realizar copia ahora y esperamos a que se haga el backup. Entonces, lo bueno que tienen los dispositivos iOS es que a partir de ese backup vamos a poder extraer mucha información, datos de las aplicaciones, incluso de WhatsApp y bueno, y mucho más, o sea, lo veréis. Aquí os voy a recomendar 3 herramientas que yo utilizo habitualmente. Esta de iFunbox creo que sí es gratuita, creo que es gratuita. Sin limitación, no estoy segura de que tiene una versión premium, pero creo que no, creo que es suficiente con lo que trae. Entonces, ¿en qué consiste, cómo funcionan estas aplicaciones que vamos a ver ahora? Estas aplicaciones me refiero para el ordenador, ¿vale? Estos son aplicaciones del ordenador que instalamos y ya no importa que desenchufemos el iPhone porque tenemos el backup en el ordenador y estas herramientas van a ir ahí, a ese backup, a esa copia de seguridad. Entonces, iFunbox nos dice, bueno, primero nos hace un pequeño análisis, nos dice si el teléfono tiene jailbreak o no, y después nos permite acceder directamente a las aplicaciones instaladas, a las fotos, música, etcétera, ¿vale? Esta es iFunbox. Yo utilizo más esta otra que se llama iBackup Viewer. Esta y la otra que veremos después son de pago, pero no son caras. O sea, quiero decir, son la licencia anual, está creo que en torno a unos $30 o 30 euros, más o menos, creo recordar. Entonces, merece la pena porque facilita mucho la tarea de la extracción, sobre todo en el caso de WhatsApp, porque el WhatsApp te lo presenta de manera que tú puedes exportar a PDF los WhatsApp, tienes todos los archivos aquí directamente, registro de llamadas, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que yo la recomiendo. Esta otra, que es Recubate Backup Extractos, también es de pago, pero en la línea de la otra. Es incluso todavía más profunda porque tiene algo que me gusta, que es recopila información de localización, que esto hasta ahora, si os fijáis, no hemos hablado nada, porque en Android eso está prácticamente capado si no es con root. Sin embargo, en iPhone, a través del backup, podemos extraer información de geolocalización del dispositivo. ¿Y por qué? Pues porque la recoge, vamos, hasta donde yo he podido extraer la información, yo pienso que lo recoge de los metadatos de las fotografías, de los mensajes que manda con otras aplicaciones. Entonces, pero esto te lo recoge, te lo recopila y te lo pone en un mapa y por fechas. Entonces podemos saber información de geolocalización sobre el propio teléfono, que ya es bastante interesante. Me encantaría seguir hablando horas sobre esto porque la verdad es que hay muchísimas herramientas, muchísima información, pero bueno, voy a dedicar esta última parte del webinar a unas pinceladas también sobre la típico que os pasa, o bueno, a mí me suele pasar, que llama gente, vienen clientes preguntando, oye, creo que me están espiando el móvil, porque veo que mi expareja publica mensajes y cómo sabe la información antes de que yo la sepa, etc. Entonces, en este sentido,
Bueno, en general llamamos a la calma, que siempre hemos visto muchas películas. No es tan fácil espiar un teléfono como sale en muchas series de televisión, más allá de que los gobiernos tengan aplicaciones, que si graben, que si no graben, ahí ya no entramos. En España, por ejemplo, tenemos tiene la Fuerza de Cuerpo de Seguridad, tienen el sistema SITEL y el sistema Valhalla, que son sistemas que previa autorización judicial permiten a Fuerza y Cuerpo de Seguridad escuchar las conversaciones, como cuando pinchan un teléfono fijo, es el mismo concepto, pueden escuchar las conversaciones de teléfono móvil y los SMS. Y en el sistema, del caso del sistema Valhalla, lo que hacen es el tema de la geolocalización por triangulación, por la posición de las antenas de telefonía. Bueno, pero ese no es el caso que nos ocupa, quiero decir, yo cuando me refiero a estar espiando, porque hay quien piensa, alguien me ha hecho algo en el teléfono y entonces mi expareja o mi vecino o no sé quién sabe todo lo que hago, ve mi WhatsApp, etcétera. Esto, como digo, no es tan fácil, vamos a la calma. Lo primero que yo haría en el caso de saber de que alguien viene con este caso es comprobar si tiene el móvil ruteado. En el caso Android, ruteado. En el caso de Apple, jailbreak. ¿Cómo es la forma fácil? Pues con Android tienes una aplicación gratuita que se llama Root Checker, que la instala, tengo root, sí, no, y después la desinstala, o sea, es muy rápido. Root Checker. En el caso de Android, de iPhone, podéis usar la que hemos visto antes de iPhonebox, simplemente enchufando el teléfono al ordenador. Si no tiene root, si no tiene jailbreak, se reducen las posibilidades a un 99% de que no tenga realmente nada raro. En caso de que sí, pues la recomendación es, oye, ve a alguien que mire esto con más profundidad y te analice realmente por dentro el teléfono a ver qué es lo que hay. Pero si no es root, si no es jailbreak, puede ocurrir, la única posibilidad o prácticamente es que tenga una aplicación espía en el caso de los teléfonos, pero claro, para eso necesita a la persona haber tenido en sus manos físicamente el teléfono para instalar estas aplicaciones. Aquí tenemos algunos ejemplos de aplicaciones espías que se utilizan, normalmente no están pensadas para espiar a otras personas sin que lo sepan, o sí, no lo sé, la legalidad o no de utilizarla, ya sea para el control parental, ya sea para los empleados, pues eso es otro asunto en el que no entramos, pero sí que son herramientas que existen, que son legales, como Custodio, Family Time, estas dos están pensadas para el control parental, para que tú se lo pongas a un menor y ese menor esté controlado, los padres puedan controlar todo lo que hace el hijo o el niño con el teléfono. El caso de MSPy está pensado también para monitorizar el trabajo de los empleados y Alpify se utiliza para geolocalizar a personas que a lo mejor van de senderismo, de escalada, sitios remotos y entonces, bueno, pues una manera de localizarlos por si ocurre cualquier problema. Entonces, estas aplicaciones sí que permiten a otro usuario, a través de una consola, ver todo lo que hace como WhatsApp, como llamadas, fotografías, etc. Si no tenemos ninguna aplicación instalada de este tipo rara, pues realmente, y también muy importante, si no ha habido posibilidad de que alguien haya podido tener el teléfono en sus manos físicamente para instalar algún tipo de aplicación de este tipo, entonces ya casi que no es nada probable que tenga realmente algún tipo de brecha, de que nadie le esté espiando, etc. En el caso de WhatsApp, sabéis que tiene el cifrado extremo a extremo. ¿Cómo se espía el WhatsApp? Aparte de con estas aplicaciones, con WhatsApp Web, con la aplicación WhatsApp Web, que tú puedes capturar con el QR el WhatsApp de otra persona y así lo tienes en tu pantalla, ¿no?, de ordenador, que si lo haces con otro teléfono,
pues ya también lo tienes en tu teléfono, pero en este caso también necesitas tener acceso físico al teléfono y bueno, también tiene unas limitaciones porque te avisa el teléfono, etcétera. Ahora amenazan en WhatsApp con que van a poner que se puede utilizar WhatsApp en varios dispositivos a la vez, hasta 3. Entonces, eso nos va a doler la cabeza bastante a los forenses, a los peritos, porque, claro, va a suponer una complicación adicional. Pero bueno, a día de hoy, todavía solamente se puede utilizar el teléfono el WhatsApp en un terminal, en un dispositivo. Otra cosa que también a veces ocurre es que haga un clonado de la tarjeta SIM, pero claro, en este caso, en el momento que la otra persona introduce la tarjeta SIM en su terminal, deja de funcionarle el WhatsApp a la otra persona, ¿vale? Con lo cual, pues tampoco es muy viable que digamos. Y bueno, con esto vamos a concluir. Como decía, hoy me gustaría ver si podemos responder bastantes preguntas y vamos a ir viendo a ver qué es lo que nos han puesto por aquí los diferentes usuarios. A ver, que se me ve la pantalla. Dice aquí una pregunta interesante, Ricardo. Cuando el móvil es de la empresa, ¿se debe considerar tener permiso del empleado al que se le ha asignado para realizar el análisis forense? Sí, efectivamente. Una de las cosas que se recomiendan, eso viene en la 27.001 también, los procesos con el tema de los empleados, ¿no? Cuando se contrata a alguien, entra alguien nuevo en la empresa y se le asigna un terminal, un móvil, un ordenador, etcétera, pues lo suyo es que firme una autorización que diga pues que en un momento dado pues ese terminal va a poder ser monitorizado, etcétera, para que no exista una, ¿cómo se dice?, una expectativa de privacidad. Esto son cosas de abogados, que yo no soy abogada, ¿vale? Pero va por ahí, ¿vale? Entonces, si el empleado no ha firmado ese consentimiento, lo tiene complicado el empresario. En mi experiencia lo tiene complicado. Hay una sentencia que es la del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que se llama la sentencia Barbulescu, que parece que establece unos criterios más o menos que ya se estaban considerando como base para saber cuándo sí y cuándo no se puede acceder a la información de un empleado, a la información de monitorización de un empleado. Pero bueno, tampoco del todo no está muy claro. Realmente sí, lo ideal es tener la autorización de la persona o la autorización judicial, que sea que lo autorice un juez por algún motivo. A ver, más preguntas. Recomiendo tapar las cámaras del móvil o computadoras. Hombre, a ver, sí que es verdad que uno está como más tranquilo, ¿no? Cuando le pones un POSI o una tapa al ordenador, a la cámara, pues sí, ahí salía como hace tiempo, ¿no? Salía Mark Zuckerberg, que le hacían una entrevista y se veía de fondo cómo él tenía tapada su cámara. No cuesta trabajo taparla, realmente. No es tan fácil, o sea, no es como yo lo repito muchas veces. Es verdad que hay mucha desinformación y muchas veces pocas precauciones, pero las cosas no son tan fáciles como se muestran en las series de televisión, en las que enseguida se ve como alguien hackea, entra al ordenador y hace ahí 4 tecleados y ya ha entrado al centro de seguridad del Pentágono. A ver. Para recuperar mensajes de WhatsApp en iOS con los programas que facilitaste, se puede en Windows. ¿Se puede recuperar hace 2 años que fueron eliminados? Esta pregunta me la esperaba, la típica de recuperar mensajes de WhatsApp borrados. La respuesta corta es no y la respuesta larga también es casi que no. Fijaos, en iOS
los programas que he dicho, es que creo que a lo mejor no lo he explicado bien. Los programas que he dicho para iOS, los de iPhone, ¿vale? Todos ellos son para Windows, ¿vale? Todos estos son programas que se ejecutan en Windows. De hecho, tú primero, como he dicho, tienes que conectar el teléfono al ordenador con Windows, salta el iTunes y el iTunes hace la copia de seguridad que se queda ya en el ordenador y luego le aplicamos esta herramienta a la copia, a esa copia de seguridad que está sin encriptar, como hemos dicho. Entonces, el tema de los mensajes borrados. Los mensajes de WhatsApp se almacenan en una base de datos de SQLite, que está cifrada. Y además, normalmente se encuentra una parte del sistema operativo al que ni siquiera el usuario puede acceder. Me refiero en el caso de Android, ¿vale? Entonces, a menos que tenga el teléfono ruteado, para empezar, no vas a poder extraer la base de datos completa. ¿Qué quiere decir? Claro, al final, WhatsApp ocurre algo parecido como cuando borras archivos de un disco duro, ¿vale? Cuando WhatsApp va almacenando mensajes en esa base de datos de SQLite en distintas tablas y si en un momento dado un mensaje se borra, muchas veces no es que, o sea, muchas veces no es que se borre, porque eso consume muchos recursos del sistema. Simplemente esa celda o esa fila de la tabla se le pone una etiqueta que dice, aquí ya podemos escribir encima otra vez. Entonces, si no ha pasado demasiado tiempo, cuanto más tiempo va a ser más difícil, si no ha pasado demasiado tiempo, puedes, o sea, la información sigue ahí, el mensaje sigue ahí. ¿Qué ocurre? Repito, espero que se esté entendiendo. Esa base de datos, extraer esa base de datos completa, no se puede hacer si no tienes ruteado el teléfono. Entonces, si lo tienes ruteado, tienes una posibilidad, tienes posibilidad de sacar mensajes borrados. No siempre, porque, como digo, si ya se ha sobrescrito contenido en alguna de esas celdas, pues ahí no hay nada que hacer. Entonces, si se ha ruteado, pues se puede intentar. Y desde hace 2 años, pues, a ver, si tú ese WhatsApp lo escribiste hace 2 años y luego el teléfono no lo has seguido utilizando o ese WhatsApp no lo has seguido utilizando, puede ser que sí que esté ahí. Ahora, si tú has seguido escribiendo 2 años de WhatsApp encima, me temo que va a ser complicado. Dice aquí, me encantó tu presentación que hay respecto de dispositivos tipo Alexa, gracias Jonathan, tipo Alexa y dispositivos del hogar. He leído recientemente de invasiones de privacidad de domicilio a través de estos dispositivos. Bueno, Alexa tiene una configuración, o sea, tiene una opción dentro de su configuración que impide o bien que se grabe todo el rato lo que tú vas diciendo, que se borre el registro de las cosas que tú vas diciendo. Esto no sé qué decir, realmente no me quiero meter en un jardín, porque realmente es un dispositivo que tiene acceso a tu micrófono, acceso a tu cámara, es fácil de usar, hay una gran empresa detrás, pues, en fin, yo creo que aumenta la superficie de exposición de riesgo de los dispositivos que tenemos en casa. Sí, lógicamente aparecerán, no estamos a salvo, digamos, ¿no? En ningún caso. Ahora, que alguien, veréis, también os digo, esto ocurre en la comunidad forense, científica, siempre pues se comparte cuando hay una brecha, cuando hay un agujero de seguridad, tipo que alguien, el vecino, se puede meter en tu Alexa y mirar por la cámara, ¿no? Cuando pasa ese tipo de cosas, cuando salen este tipo de cosas, normalmente se da alerta, se pone el parche, se actualiza el dispositivo, etcétera. Pero tampoco jamás me escucharé decir que es 100% seguro porque no lo es. Vivimos en la sociedad de la información, de la no privacidad, entonces es un poco difícil hacer algo categórico, ¿no? ¿Se puede espiar un teléfono desde otro teléfono? Bueno, creo que hemos hablado de esto.
se puede, sí, pero con matices. No es magia, no es ciencia ficción y siempre yo estoy pensando, sí, siempre necesitas de alguna u otra forma tener en algún momento en tus manos físicamente el teléfono de la víctima. ¿Cómo se puede efectuar un análisis forense de WhatsApp si el teléfono no está roteado? Muy buena pregunta. Pues en el caso de iPhone lo puedes hacer porque tienes estas aplicaciones que extraen, además te lo extraen muy bien con un formato PDF muy bonito y tal. Puedes extraer los WhatsApp. En el caso de Android, la extracción de esos mensajes, la forma más efectiva, bueno, a día de hoy es mandarte ese chat al correo electrónico y te manda un archivo de texto que luego pues puedes abrir con Word para que te interprete lo que son los emoticonos y de esa manera pues lo puedes después presentar. El otro día vi un webinar de un producto de una gente, yo no sé si eran coreanos, que habían creado una aplicación muy curiosa para forense que lo que hacía, que era para sacar el WhatsApp de un teléfono Android, que lo que hacía era tú conectabas el teléfono y te iba haciendo capturas de pantalla de toda la conversación, pero de manera automática, que te iba capturando, y luego te lo pasaba a un documento, o sea, le pasaba un OCR, una prueba de reconocimiento de caracteres, y luego lo pasaba a un documento, porque en Android es que si no está ruteado el teléfono, no hay otra forma de hacerlo. Quiero decir, eso, o te lo mandas por lo que es la opción exportar de la propia aplicación, o hacer alguna historia de estas, porque sí, es un rollo. A ver, dice, en el proceso judicial, ¿qué pasa después de realizar el análisis forense? ¿Qué sucede en el caso de cambiar los metadatos o de no coincidir de acuerdo auditable, repetible, producible? Pues, ¿qué puede suceder? Pues que se le caiga el pelo al perito. Realmente, si claro, todas estas cosas cuando son casos judiciales, estamos hablando de temas muy serios, lo decimos el otro día también, pues gracias o por culpa de una prueba que tú has realizado, un análisis forense que tú has hecho, puede que una persona se vea obligada a pagar una multa, unos costes, incluso ir a la cárcel o no ir a la cárcel. Entonces es un tema serio. Entonces, ya también esto es un mundo complejo, depende de la otra parte, de si también la otra parte contrata a un experto, un perito forense que vaya a rebatir lo que tú has hecho en tu informe y, hombre, pues si se demuestra que tú que tú has manipulado una prueba a conciencia, que has mentido, que has ocultado información, todo eso en España, bueno, y me imagino que en otros países, pero yo conozco la legislación española, es delito y tiene cárcel. Entonces, bueno, pues es algo muy serio y que efectivamente hay que tener muy, muy claro y hacerlo todo siempre en la medida posible lo más correcto. Es decir, uno se puede equivocar, lógicamente, pero al juez le tiene que quedar claro que es que te has equivocado, que no lo has hecho a propósito, porque entonces, como digo, puedes tener serios problemas. Dice, ¿podrías pasarme el link para solicitud de certificado? No sé, eso no sé lo que es. Esto tampoco sé lo que es. ¿Cómo me di cuenta si mi teléfono está chuzado? Eso no sé lo que es. Esa palabra no la he escuchado nunca. ¿Se puede usar software que no esté considerado como forense? Por ejemplo, el IVACAP que recomendó. Bueno, sí que está considerado como forense. En realidad no hay un repositorio, también lo decimos el otro día,
donde los tribunales establezcan qué software se puede usar y qué software no. En ese sentido, pues bueno, la comunidad en general, pues las empresas van sacando herramientas, la utiliza policía, la va utilizando pues gente que investiga, salen artículos en revistas de científicas, lógicamente, y bueno, pues ya la jurisprudencia va adaptando y se van utilizando las herramientas. Y Backup yo la he utilizado para distintos procedimientos judiciales y no he tenido ningún problema. Dice, para usar los programas que nos mostraste, para que la extracción de la información sea un éxito, debemos tener la contraseña del dispositivo. Sí, sí, rotundamente sí. Porque, bueno, existen los casos en el que el analista forense tiene que saltarse la protección porque no tiene la clave, pero como digo, eso es algo muy ya casi que de policía, de Cuerpo de Fuerza de Seguridad. Nosotros, cuando digo nosotros, quiero decir analistas forense de a pie, de temas, bueno, judiciales, pero de parte, por ejemplo, no se da esa circunstancia. O sea, si alguien te viene con un teléfono al que quiere desbloquear y que normalmente es porque no es suyo, entonces eso si lo hacemos, estamos cometiendo también un delito. Entonces, sí, estas herramientas se basan en tener la contraseña de desbloqueo del dispositivo. Sí, aquí le comenta Nadia, una vez vi una entrevista al dueño de Facebook que tenía su cámara y micrófono de su laptop tapado. ¿Realmente ayuda a hacer eso? Hombre, desde luego, si está tapada la cámara, ahí ya no hay nada que hacer, como no venga un duendecillo y la quite, ¿no? Realmente... Que no, yo pues sí, yo lo tapo, suelo tapar. No cuesta trabajo y ya está. Pues bueno, yo creo que vamos a dejarlo aquí, son las 7:05. Y bueno, quedan algunas preguntas, pero espero que tengamos ocasión de vernos en otra ocasión. Y valga la redundancia, como he dicho, muchísimas gracias por vuestra asistencia y espero que haya sido provechosa la charla y nos veremos pronto. Vale, un cordial saludo.